Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de ACM Canal 54? Bienvenidos a la información. Pues aparece Chucho el Roto en la cuarta transformación. Esto no les gusta mucho a los fifís. De hecho, algo de la historia de Jesús Arriaga, más conocido como Chucho el Roto, el llamado bandolero que apoyaba a los pobres, es una historia muy interesante. Mire, le platico a usted que este hombre, Chucho el Roto, al cual hizo referencia el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su conferencia de prensa matutina. De hecho, su nombre es Jesús Arriaga. Se le conoció más como Chucho el Roto. Él, originario de Chiahuetampan, Tlaxcala, en 1858. Él falleció en Veracruz en 1894 a la edad de 36 años. Se considera uno de los bandoleros más legendarios de la historia del porfiriato. Estuvo preso en San Juan de Ulúa. De allá, de ese penal de San Juan de Ulúa, logró fugarse. Es una historia muy interesante. Él se enamoró de Matilde de Frisac y en venganza, porque él era un carpintero y no se merecía a esa hermosa niña de la casta de los Frisac, pues don Diego del Frisac lo mandó a la cárcel. En venganza a esto, Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto, pues empezó a robar a los más adinerados, a los más machuchones, y terminó preso, se fugó, se escapó, volvió a hacer de las suyas. Finalmente, se le conoce mucho porque Chucho el Roto, de acuerdo a la información y a la historia, es todo un mito, junto con Heraclio Bernal, junto con otros personajes de aquella época, está considerado Chucho el Roto. Él tenía como testaferros o como sus secuaces, como sus fieles seguidores o que lo ayudaban a cometer los atracos, a La Changa, el Rorro, Juan Palomo y Lebrija. Según la historia de él, robó y estafó, pero asimismo luchó en favor de los desposeídos, convirtiéndose en uno de los ídolos más queridos del pueblo, ya que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Hoy, en ese mismo contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pues se va a formar el Instituto Chucho el Roto o el Robin Hood, porque se trata de aplicar el artículo 22 constitucional, es decir, quitarle lo robado, sí, quitarle lo robado a las ratas, a los funcionarios corruptos, recuperar lo que se ha logrado obtener de la delincuencia organizada y entregarlo al pueblo mexicano. Así es que el Instituto Robin Hood o Chucho el Roto, pues Chucho el Roto es la versión más parecida que se tiene del Robin Hood, el original que usted ha visto quizás hasta películas, nada más que este es mexicano, oriundo de Tlaxcala. Se le ubica allá en las colonias de Tacuba, Popotla, Tlaxpana y Anáhuac. Siempre, ¿por qué Chucho el Roto? Pues Jesús Arriaga. El Roto es porque siempre vestía como los catrines de la época del porfiriato. La banda, el vulgo, la gente les decía rotos, porque siempre vestían como catrines. Haga de cuenta los fifís nuevos. Versión nueva, fifís. Versión antigua, rotos. Todavía se utiliza el término, y es aplicable. No tiene nada de extraordinario. Lo que me llama la atención es el anuncio que hizo el presidente de ya aplicar el artículo 22 constitucional, porque esto hace falta. No podemos seguir pagando tanta burocracia y vigilancia y mantenimiento a residencias, ranchos, autos, camionetas, camiones, todo lo que se confisca a quienes cometen ilícitos, todo lo mal habido, dijo el presidente, todo lo robado, todo lo Roberto. Ay, ese presidente extraordinario. Pues dio a conocer la creación del instituto, ya después habló de otros nombres para quitarles todo ese dinero, todos bienes, joyas, casas, ranchos, todo eso se le tendrían que reintegrar al pueblo mexicano. Aquí tiene usted esta es una de las imágenes que hay de Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto, el bandido generoso, y es que mucho de lo que él robaba lo entregaba a los más pobres. Hay una anécdota respecto a esta historia de Chucho el Roto,
de cuando lo volvieron a detener tras haberse fugado del penal de San Juan de Ulúa, uno de los más duros del porfiriato, según la historia. Pasaba él, cuando lo reaprendieron, con un balazo y lo llevaban otra vez a ponerlo preso. Entonces ahí pasó por la plaza pública y el coronel Federico Hinojosa, director del penal, ordenó que le dé entre 200 latigazos a ese desgraciado. Con mucho orgullo, Chucho el Roto contestó: no puede ser desgraciado el que roba para aliviar el infortunio de los desventurados. El director dijo: denle 300. De ese vuelo es la historia que se convirtió en un mito. De hecho, en los años, fue ¿en qué fechas fue que lo transmitió todo en radio? En aquel entonces no había mucha televisión. En 1960 a 1970, XW, la voz de la América Latina desde México, transmitió 3.500 capítulos producidos de la radionovela Chucho el Roto, a partir de las 7 de la tarde, durante hora y media. Sí, pues yo tengo recuerdos de aquellas fechas, aunque yo nazco en el 65, a mí me tocó escuchar las novelas de Chucho el Roto, luego las radionovelas, luego salieron las telenovelas, las películas. Es un personaje del folclore mexicano, un mito, porque cuando su cajón fúnebre o su ataúd fue abierto, cuando ya lo llevaban a enterrar, dentro del sarcófago iban solo piedras. Es decir, se pensó y se dijo siempre que nunca habría muerto Chucho el Roto y que habría terminado en Europa con el amor de su vida, doña Matilde del Frisac. Interesante la historia, pero eso fue lo que ubicó a Chucho el Roto en el esquema del folclore mexicano. Por si no lo sabía, pues le doy algunos datos de lo que se conoce del famoso Jesús Arriaga, originario de Tlaxcala. Chucho el Roto, sus fieles compañeros, el Rorro, Freddy Fernández La Changa, Juan Palomo, La Fiera. Es decir, tuvo películas, novelas, un personaje, todo un personaje. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de que la creación de este instituto, Chucho el Roto, que sería muy buen nombre, de veras, no es por nada, pero para que las nuevas generaciones conozcan quién es Jesús Arriaga, el originario de Tlaxcala, víctima del porfiriato, preso en San Juan de Ulúa, de donde se fugó. Hay muchas historias relacionadas con Chucho el Roto. El bandido generoso se le consideró siempre, porque fue una persona que robaba a los más ricos, a los más machuchones, para entregarle dinero a los más pobres. Esto es lo que se ha mencionado hoy en la información relacionada con lo que dijo el presidente. López Obrador va por instituto para repartir bienes confiscados. Se llamaría Chucho el Roto. Bueno, es cierto. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que enviará una iniciativa de ley para agilizar la enajenación de bienes asegurados, así como la creación de un instituto especializado, autónomo e independiente del gobierno para hacerlo. Y dijo, le llamaremos Instituto Robin Hood o Chucho el Roto. Dijo, para más adelante jugar con diferentes nombres. En Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente dijo que su objetivo era conseguir que bienes asegurados por delitos de corrupción o delincuencia organizada sean aprovechados, y para ello pretende se regresen rápido al pueblo. Es aplicar el artículo 22 constitucional, que tanto he mencionado luego en alguna información, es la extinción de dominio. Se trata, según expuso, de que el instituto por crear logre colocar bienes en extinción de dominio y que los recursos obtenidos sean asignados a obras específicas en estados y municipios. Durante su alocución mencionó que hay vehículos que se deprecian durante los trámites administrativos o bienes inmuebles cuyo mantenimiento es muy caro, por lo que sostuvo es necesario agilizar los trámites. Parte de lo que hoy dijo el presidente, y por acá lo tienen también en otra publicación. Mire, ahí está. Ese es Jesús Arriaga, el actor. A ver si esta cosa funciona. Y le puedo poner algo el audio, porque luego la Lentobo no me da buen rendimiento. Pero a grandes rasgos, el instituto que pretende crear el presidente Andrés Manuel López Obrador es, óigalo.
una iniciativa de ley para crear un instituto que devuelva de manera pronta y expedita todo lo que se le confisque a la delincuencia organizada y a los políticos corruptos, que se le devuelva pronto al pueblo todo lo robado, porque se confiscan dólares y no se sabe a dónde va ese dinero. Entonces va a haber un instituto, un Robin Hood o un Chucho el Roto, pero contra los corruptos. Bueno, pues deben estar preocupados los corruptos. Yo le informo para que usted conozca algo de la biografía de Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto, y le puse esta foto aquí a propósito para que tenga algún punto de referencia. El bandido generoso se le consideraba uno de los más fieros bandoleros de aquella época del Porfiriato, pero su distintivo era robar a los más ricos para darle apoyo a los desposeídos, a los más pobres de aquel tiempo del Porfiriato. Finalmente murió, ahorita le doy el dato preciso en qué fecha muere, 1894, a la edad de 36 años, en Veracruz, donde habría fallecido el legendario ladrón bondadoso, como le llamaban. Fue un ídolo del pueblo mexicano en aquellos tiempos. Creo que si a alguien le queda ese papel de Chucho el Roto, con todo respeto lo digo, porque no es ningún bandolero, es un gobernante, tiene mucho de la mentalidad de darle a los más pobres lo que nunca han tenido, algo de dignidad, y eso en el buen sentido de la palabra se aplica pues a quien vaya a impartir justicia. Hasta ahorita quien comanda la 4T, la cuarta transformación, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice: vamos a crear este instituto porque todo lo que se confisca, todos los bienes, joyas, ranchos, camionetas, carros, todo, pues luego es un problema burocrático. Va a lanzar la iniciativa de ley al Congreso de la Unión para que se forme el instituto. Si se llama Chucho el Roto o no es lo de menos. La referencia es porque fue un personaje, es un personaje del folclore mexicano. Quizás usted, que tiene menos edad, no lo recuerda. Pero si tiene algo más de edad, recordará quién fue Chucho el Roto, la historia, sus hazañas, sus peripecias para a tomar de ese dinero a los más ricos, más potentados, a los más machuchones de aquella época y repartirlo a los más pobres. Por eso la referencia es interesante. No quiero decir que tenga que ser así, pero me parece extraordinario. La cita de Chucho el Roto apareció hoy en la cuarta transformación. Créalo, no es nada de chiste ni de broma. Chucho el Roto existió. Originario de Tlaxcala, el legendario ladrón bondadoso, como se le conoció, finalmente fue abatido por la misma élite del gobierno en aquel entonces del Porfiriato, siempre llevándose a los que estaban en contra de ellos. Esa es la historia de Chucho el Roto, que aparejada a lo que se pretende me parece extraordinario. Amigas, amigos, es la información al momento. Soy su amigo Albino Córdoba, los espero en la próxima. ¿Ya se suscribió? ¿Sí? ¿Ya le dio like al video? Reprodúzcalo, por favor, para informar a nuestros amigas y amigos chairos y chairas de todo el mundo. Un saludo para todos, nos vemos en la próxima. ¿Sale?